Buenas noches, mi nombre es Carol y hoy les vamos a hablar sobre las economías en Colombia. Los temas a tratar son la pobreza, la desigualdad, el tratado libre de comercio, la política, entre otros. Primero vamos a comenzar con la pobreza. La pobreza. En Colombia, la pobreza ha afectado a más de un tercio de la población en diferentes ciudades, pueblos, veredas o comunidades. Aunque se dice que hubo mejora en el año 2020, la pandemia eh, generó, eh, generó que muchas personas no tuvieran como ese ingreso suficiente en sus hogares, que no tuviéramos como lo básico, como la alimentación, la vivienda, como el derecho a la salud. La pobreza en donde se ve más en los sectores rurales donde hay menos acceso como que a servicios y a empleos formales. La desigualdad. La desigualdad es un tema que afecta a todos en general, no es algo que nada más se profundiza en Colombia, sino que también en diferentes partes del mundo, pero en este vamos a dar como un enfoque más en Colombia. La desigualdad puede ser la diferencia entre ricos y pobres, la desigualdad a no tener educación, tener acceso a una mejora, no tener la oportunidad de tener un empleo y, y no tener ese acceso como a la salud. Continuamos con los tratados libres de comercio. Esos tratados porque se hacen. Se menciona que se hacen como que para manejar la economía de un país y también son que se hacen, esto se hacen como cambios de productos, de mercancía entre otros, otros países. Es decir, que mi país, Colombia, le aporta, le, o sea, lleva sus productos como Estados Unidos y Estados Unidos también los trae aquí en Colombia. Pues esto tiene una cierta de beneficio, pues esto beneficia más que todo pues a las empresas grandes, pero también tiene una desventaja, es que afecta eh, a los agricultores, a los campesinos, porque ellos no pueden competir con esos productos que entran a Colombia porque entran con un precio más bajo. Entonces, por eso no podrían competir. Y que tenemos que qué producto, mm, qué producto, o sea, exporta Colombia. Colombia exporta el café, las flores, el maíz y más que todo pues lo exporta a países como Estados Unidos. Las políticas colombianas, entre las políticas colombianas tenemos la fiscal, la salarial. Esta política fiscal se refiere a cómo el gobierno maneja los impuestos y el gasto público, cómo ha, mm, cómo en este caso con Petro, el presidente actual Petro, cómo ha hecho esas diferentes reformas
tributaria, cómo se sigue enfrentando problemas como la evasión de impuestos y una carga fiscal, y muchas veces que afecta a las clases más bajas. Continuamos con la salarial. Cada año se negocia el salario mínimo aquí en Colombia con un, un diferente porcentaje, aunque notamos que este año subió mucho, pero también cuando nos vemos, cuando el salario sube un poquito, también nos vemos afectados ya que sube lo más mínimo que es la canasta, la, la canasta familiar. Además, como sube otras cosas como la canasta familiar, también quedamos en la misma, que es que ese salario no alcanza a cubrir como nuestro costo de vida. Continuamos con el desplazamiento forzado. Esto en Colombia es como algo que se ha venido, que un año disminuye, otro año crece, y donde más en los sectores que más se ve en desplazamientos son en pueblos, en veredas, en, y también se ha afectado lugares como Chocó y Antioquia. El desplazamiento alma es un conflicto entre vigilancia de la FARC o el narcotráfico y la violencia. ¿Esto qué hace? Que millones de personas hayan dejado su territorio por consecuencia de lo ya mencionado, pues dejan sus hogares sin nada. ¿Esto qué genera? Esto sigue generando más pobreza, más desempleo y sobrecarga los servicios en las ciudades. Es decir, que en las ciudades se puede convertir en eh, en algo que de pronto no pueda cubrir las necesidades de la gente nueva que vienen desde esos territorios. Entonces, ¿qué hace? Que no haya a veces empleo o no haya empleo disponible para esas personas para poder trabajar. Por eso se genera también otro tema que es el desempleo. Continuamos con la deuda externa. En Colombia debe dinero en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, eh, y en diferentes organizaciones. Y se dice que esta deuda supera los 170.000 millones de dólares. El problema no es solo cuánto se debe, sino que está destinado una gran parte del presupuesto para pagar. Y eso reduce los recursos disponibles para la salud y para la educación. El narcotráfico. El narcotráfico es algo que ha venido afectando nuestra, nuestro país de décadas en décadas. El narcotráfico genera violencia, corrupción, finanzas y también pues eh, se asocian también con los grupos al margen de la ley o grupos armados. Además, daña la economía legal, genera, como ya lo había dicho, más violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se invierte el dinero a actividades ilegales o se filtran instituciones del Estado. O sea,
Lo que tenemos que resaltar es que este es un tema, un tema que también genera desplazamiento. Desplazamiento, ¿por qué? Porque siempre se viven enfrentando con esos grupos, eh, esos grupos al margen de la ley con nuestra policía o nuestros soldados. Entonces eso genera un choque de violencia sumamente grande, donde nos vemos afectados nosotros como ciudadanos y también nos vemos afectados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya la gente como que por ese miedo no va a querer como venir a explorar Colombia. Por eso también baja nuestra economía, porque recordamos que el turismo es algo que aumenta también nuestra economía, nos brinda actividades de tener un empleo formal. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carol y hoy les vamos a hablar sobre las economías en Colombia. Los temas a tratar son la pobreza, la desigualdad, tratado libre de comercio, la política, entre otros. Primero vamos a comenzar con la pobreza. La pobreza. En Colombia la pobreza ha afectado a más de un tercio de la población en diferentes ciudades, pueblos, veredas o comunidades. Aunque se dice que hubo mejora en el año 2020, la pandemia eh, generó, eh, generó que muchas personas no tuvieran como ese ingreso suficiente en sus hogares, que no tuviéramos como lo básico, como la alimentación, la vivienda, como el derecho a la salud. La pobreza en donde se ve más en los sectores rurales donde hay menos acceso como que a servicios y a empleos formales. La desigualdad. La desigualdad es un tema que afecta a todos en general, no es algo que nada más se profundiza en Colombia, sino que también en diferentes partes del mundo, pero en este vamos a dar como un enfoque más en Colombia. La desigualdad puede ser la diferencia entre ricos y pobres, la desigualdad al no tener educación, tener acceso a una mejora, no tener la oportunidad de tener un empleo y, y no tener ese acceso como a la salud. Continuamos con los tratados libres de comercio. Esos tratados, porque se hacen, se menciona que se hacen como que para manejar la economía de un país y también son que se hacen, esto se hacen como cambios de productos, de mercancía entre otros países. Es decir, que mi país, Colombia, le aporta, le, o sea, lleva sus productos como Estados Unidos y Estados Unidos también los trae aquí en Colombia. Pues esto tiene una cierta de beneficio, pues esto beneficia más que todo pues a,
a las empresas grandes, pero también tiene una desventaja, es que afecta eh, a los agricultores, a los campesinos, porque ellos no pueden competir con esos productos que entran en Colombia porque entran con un precio más bajo. Entonces, por eso no podrían competir. Y que tenemos que qué producto, mm, qué producto, o sea, exporta Colombia. Colombia exporta el café, las flores, el maíz y más que todo pues lo exporta a países como Estados Unidos. Las políticas colombianas, entre las políticas colombianas tenemos la fiscal y la salarial. Esta política fiscal se refiere a cómo el gobierno maneja los impuestos y el gasto público, cómo ha, mm, cómo en este caso con Petro, el presidente actual Petro, cómo ha hecho esas diferentes reformas tributarias, cómo se sigue enfrentando problemas con la evasión de impuestos y una carga fiscal y muchas veces que afecta a las clases más bajas. Continuamos con la salarial. Cada año se negocia el salario mínimo aquí en Colombia con un, un diferente porcentaje. Aunque notamos que este año subió mucho, pero también cuando nos vemos, cuando el salario sube un poquito, también nos vemos afectados ya que sube lo más mínimo que es la canasta la, la canasta familiar. Además, como sube otras cosas como la canasta familiar, también quedamos en la misma, que es que ese salario no alcanza a cubrir como nuestro costo de vida. Continuamos con el desplazamiento forzado. Esto en Colombia es como algo que se ha venido, que un año disminuye, otro año crece, y donde más en los sectores que más se ve en, en desplazamientos son en pueblos, en veredas, en, y también se ha afectado lugares como Chocó y Antioquia. El desplazamiento alma es un conflicto entre disidencias de la FARC o el narcotráfico y la violencia. ¿Esto qué hace? Que millones de personas hayan dejado su territorio por consecuencia de lo ya mencionado, pues dejan sus hogares sin nada. ¿Esto qué genera? Esto sigue generando más pobreza, más desempleo y sobrecarga los servicios en las ciudades. Es decir, que en las ciudades se puede convertir en una eh, en algo que de pronto no pueda cubrir las necesidades de la gente nueva que viene desde esos territorios. Entonces, ¿qué hace? Que no haya a veces empleo o no haya empleo disponible para esas personas para poder trabajar. Por eso se genera también otro tema que es el desempleo. Continuamos con la deuda externa. En Colombia debe dinero en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos.
en- y en diferentes organizaciones. Y se dice que esta deuda supera los 100 $170.000 millones. El problema no es solo cuánto se debe, sino que está destinado una gran parte del presupuesto para pagar. Y eso reduce los recursos disponibles para la salud y para la educación. El narcotráfico. El narcotráfico es algo que ha venido afectando nuestra, nuestro país de décadas en décadas. El narcotráfico genera violencia, corrupción, finanzas y también pues eh, se asocian también con los grupos al margen de la ley o grupos armados. Además, daña la economía legal, genera, como ya lo había dicho, más violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se invierte el dinero a actividades ilegales o se filtran instituciones del Estado. O sea, lo que tenemos que resaltar es que este es un tema, un tema que también genera desplazamiento. Desplazamiento, ¿por qué? Porque siempre se viven enfrentando con esos grupos, eh, esos grupos al margen de la ley con nuestra policía o nuestros soldados. Entonces eso genera un choque de violencia sumadamente grande, donde nos vemos afectados nosotros como ciudadanos y también nos vemos afectados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya la gente como que por ese miedo no va a querer como venir a explorar Colombia. Por eso también baja nuestra economía, porque recordamos que el turismo es algo que aumenta también nuestra economía, nos brinda actividades de tener un empleo formal. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Muchas gracias.